Estuvimos hablando en el editorial de cosas muy importantes y hoy tenemos la oportunidad de tener acá en piso a un gran referente, una persona a la que yo admiro mucho y tengo mucho cariño particularmente. Él se llama Jan Speranza y les quiero contar un poquito de él, un gran líder que está siempre involucrado en el desarrollo del Paraguay. Hoy es presidente de Juntos por la Educación. Vamos a hablar muy profundamente con él de la educación. También es past president, creo que en 2 periodos del Club de Ejecutivos. Es director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni y tiene, bueno, una formación amplia, ¿verdad? Máster especializado en Estados Unidos, Japón, comercio internacional, gerencia social, desarrollo en la INCAE, muchísimas cosas. Aparte es rector de una gran universidad, la Universidad de San Ignacio de Loyola. Bueno, hiper formado. Creo que podemos conversar mucho con él. Conoce profundamente, es un paraguayo acérrimo. Vamos a hablar del Paraguay y de mucho más con él. Acompáñame, Jan Speranza. Exagerado. Mi querido Jan, ¿cómo estás? Hola Salín, ¿qué tal? Un gusto estar acá contigo, con la audiencia. Gracias. Gracias por estar acá. Y gracias por tus exageradas palabras también. No, ¿por qué? Eso me regulé bastante. ¿Cómo estás, Jan? Para que la gente te conozca, muchísima gente te conoce, pero te conozca más. Hoy en día muy involucrado con el sector de la educación a través de Juntos. A través de Juntos, pero ya hace muchos años, Sí. digamos, ¿verdad? De diferentes maneras. También a través de la universidad como rector. Nosotros en la Fundación Moisés Bertoni tenemos un colegio, es un colegio reconocido por el Ministerio de Educación dentro de una reserva natural. Eso es bastante inédito. Esto está a 300 kilómetros de Asunción, dentro de una reserva, un colegio para mujeres, campesinas e indígenas. Tratamos de dar educación de alta calidad a personas que no tienen esas oportunidades, digamos, en una zona muy remota del país. Y bueno, y antes también con diferentes organizaciones siempre estuve. Es mi pasión, Sí. realmente es La mi pasión. educación, La podemos educación decir. es mi pasión. Y además yo creo que como vos y como mucha gente, que es la clave para el desarrollo en cualquier país del mundo. Vamos a hablar en breve de eso. Contame un poco, Jan, brevemente de Dende, que es algo que también Sí. ha sumado muchísimo. Claro, soy también parte del Consejo Directivo de Dende. Dende es una organización que se creó en el 2004, Desarrollo en Democracia, justamente pensando de que el desarrollo necesita de políticas públicas, de acción privada, de una sociedad civil fuerte, y queremos que esto sea siempre en democracia, digamos, ¿verdad? Entonces Dende, y vos también participaste de uno de los programas principales de Dende, que es un curso para la formación de los liderazgos, no solamente empresariales, sino también, digamos, liderazgo del sector de la sociedad civil, del sector político. Entonces lo que te da este programa, que es un curso que dura un año, es una visión bastante integral de cómo funciona Paraguay. Y ahí se discute el tema de educación, el tema de salud, el tema de política exterior, el tema, qué sé yo, el funcionamiento de nuestras instituciones, un montón de otras cosas, que es muy importante porque muchas veces cuando nosotros estamos metidos en nuestras propias actividades, profundizamos y conocemos mucho lo que es a nuestro sector, digamos, lo que hace nuestro sector, pero es importante para un líder tener una visión bien integral de cómo funciona la sociedad. Y eso es lo que intenta este programa de Dende, que también lo hemos desarrollado uno para jóvenes universitarios, así como hay un programa de Dende, digamos, le decimos adultos, pero como empezamos, para gente Sí. ya bien formada o formada, tenemos también uno para jóvenes universitarios. La misma dinámica, pero para líderes universitarios. Son presidentes de centros de estudiantes, de todo el país, y de universidades públicas y universidades privadas. Entonces, bueno, son los Qué dos maravilla. programas que tiene Dende así, con mucha fuerza, digamos. Y después están también los artículos de opinión. Lo que trata Dende es Claro. como un think tank Sí, sí. de debatir y de poner en el tapete, digamos, como vos también lo haces muy bien, los temas que hacen a la realidad nacional. Qué maravilla. No, yo aprendí muchísimo de Dende. Le debo mucho en el buen sentido a Dende. Le tengo mucho cariño. Quiero hablar yo aprendí justamente en Dende esto, el triángulo, ¿verdad? Sociedad civil, sector privado, Estado. ¿Cómo se conjuga eso? A veces, hoy hablábamos de eso ya, a veces es como que hablamos de un Estado casi mesiánico, ¿verdad? Que es responsable de todos los males y los aciertos del país. ¿No es tanto así? No, por supuesto que no. Yo creo que hay que entender, fíjate, la constitución nuestra y las constituciones luego que empezaron a aparecer en Latinoamérica
a partir del 80, el nuestro fue en el 92, las nuevas constituciones hacen un cambio importante porque veníamos de una lógica en donde en las constituciones anteriores, que son las constituciones más napoleónicas, se le llaman, el, el individuo estaba en función al Estado. Y esto cambió radicalmente. El Estado en nuestras constituciones, que son mucho más garantistas, todo el tema de los derechos, el Estado está en función al individuo. De alguna manera somos nosotros los que elegimos a un gobierno determinado y tenemos una carta magna y nos organizamos y le delegamos determinado tipo de funciones y de poderes para que ellos puedan gobernar y que todos podamos vivir mejor, digamos. Claro. Pero eso significa también que es fundamental la participación activa del ciudadano. Nosotros no somos solamente súbditos, como era, digamos, anteriormente, claro. Somos ciudadanos que tenemos una participación activa y además la propia complejidad del desarrollo hoy en día hace luego que uno puede tener todas las respuestas y no puede estar solamente todo en el gobierno o en el Estado, digamos. La sociedad civil es fundamental, que la gente se organice, que la gente plantee cosas, que la gente plantee sus demandas, que la gente innove. Y ni qué decir el sector privado, el sector empresarial, digamos, ¿verdad? Es donde se genera realmente la riqueza. Es ahí donde se genera riqueza, claro. Donde se genera empleo. Entonces, se tienen que conjugar todos esos elementos, ¿verdad? Y en la medida, y lo que te muestra la historia del desarrollo es que en la medida que los países encuentran una forma de conjugar mejor estos elementos, empiezan a desarrollarse. Y bueno, y ese desarrollo es lo que todos los países buscamos, digamos, ¿verdad? Y por otro lado, en esos países donde la lógica es más autoritaria, es más básicamente, se nace todo y todo termina en el Estado, bueno, tienen mayores problemas. Uno podría decir, y esta es una discusión interesante que solemos tener, bueno, pero un país como China está poniendo en cuestión esa teoría que acabo de mencionar, digamos, esa hipótesis que acabo de mencionar. Porque dentro de una lógica de lo que se llama capitalismo de Estado, algo muy novedoso, digamos, sí. Donde claramente hay una lógica autoritaria, un partido único, unas líneas que se bajan, sociedad civil prácticamente inexistente, ese triángulo, como vos decís, sí. No funciona de esa manera que nosotros lo aprendimos en Occidente, y al parecer está teniendo cierto éxito. Hoy es la segunda potencia mundial, le está emergente, le está reclamando esa titularidad, si querés, a la primera potencia que es Estados Unidos. Pero interesante debate eso, sí. y ellos mismos, vos sabés que yo estuve viajando bastante por Asia, porque estoy haciendo una maestría justamente en geopolítica del Asia, y es muy interesante entender cómo funciona, digamos, la cosmovisión de ese lado del mundo, que es un poco bastante distinta a lo que es en Occidente, ¿verdad? Y bueno, y ese es el planteamiento que te hace China. El planteamiento de China es, bueno, no, el modelo de ustedes, que en teoría parece muy lindo, es un modelo decadente, porque sí, la democracia, ese tipo de cosas, sin embargo, fíjense, tienen un montón de problemas con las drogas, con el crimen organizado, con las demandas insatisfechas, todas cosas que vivimos, nosotros eso tenemos mucho más controlado. Te dicen ellos, ¿verdad? Esa es un poco la visión. Así que este es el modelo que funciona. Este modelo que ustedes llaman autoritario es un modelo que no tiene este problema que ustedes tienen de, qué sé yo, los jóvenes muriéndose por el tema de la droga. En Estados Unidos vos tenés, por el tema del fentanilo, 70.000 muertes al año, por ejemplo. Claro. Todo eso ellos sacan a relucir. Pero bueno, son debates interesantes que se plantean, digamos, a nivel de modelos en general. Yo claramente suscribo este tema, digamos, de la democracia porque creo que la libertad individual es un objetivo esencial en sí mismo, digamos. Claro. Acá hay que ir seguramente mucho más de la filosofía. Y yo creo mucho en esto de que el objetivo finalmente es que nosotros logremos desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos, y el Estado está en función a eso. El Estado tiene que ayudarnos para que nosotros desarrollemos todo nuestro potencial. Mira, que fundamental. Respecto a China, solamente para comentarte mi opinión, yo creo que es interesante el debate, pero tiene muy pocos años de éxito. La democracia de Occidente tiene siglos de demostrado éxito, ¿verdad? Eso es interesante para el debate también. Totalmente. Ahora, estábamos hablando del desarrollo, escuché mucho esa palabra. Sí. ¿Es lo mismo crecimiento que desarrollo? No, totalmente. Un país puede crecer, de hecho nosotros estamos creciendo y muchos países pueden crecer, pero el desarrollo contempla también otros elementos, digamos, ¿verdad? La calidad de vida, contempla el tema de la igualdad. Un país puede crecer, pero tener un nivel de desigualdad muy alto, digamos. Claro que el crecimiento es una condición, yo creo que necesaria, claro, pero no suficiente para el desarrollo. Entonces, no, hay que considerar otros aspectos. Y además también es importante mirar el desarrollo en términos del mediano y largo plazo, porque vos podés tener determinadas condiciones muy favorables que te permitan crecer
en 1, 2, 3, 5 años, pero no estás construyendo capacidades para seguir creciendo a lo largo del tiempo y mejorando la calidad de vida de la gente. Lo que buscamos como sociedad es justamente tener esas capacidades para que vos puedas crecer a lo largo del tiempo. Esto pasa mucho para entenderlo a nivel individual en nuestras familias, digamos, ¿verdad? Lo que nosotros queremos con nuestros hijos es que ellos tengan las capacidades para valerse por sí mismos a lo largo de su vida, ¿verdad? No solamente que les vaya bien o que tengan todo resuelto, entre comillas, haciendo paralelismo con el crecimiento por unos años, sino que tengan capacidades para toda la vida. Entonces la sociedad también necesita desarrollar capacidades para que ese crecimiento se convierta en desarrollo y dure en el tiempo. No quiero dejar de preguntarte esto, Jan. Cuando el presidente electo dice lo de los 500.000 empleos, el Estado, el gobierno en este caso, tiene la capacidad para generar 500.000 empleos o es un eslabón importante dentro de la cadena de lo que tiene que suceder para que se den esos 500.000 empleos? No, claro, yo creo que el gobierno lo que tiene es la capacidad de generar condiciones favorables para que el sector privado es el que va a generar los empleos. Digamos. ¿Qué es una condición favorable? Bueno, tener un clima de negocios adecuado que permita o genere incentivos para que el sector privado invierta. Tanto el sector privado local, de los empresarios a nivel nacional, como los extranjeros, la famosa inversión extranjera directa. Si yo tengo condiciones adecuadas, si tengo grado de inversión, si tengo una seguridad jurídica interesante, si tengo capital humano avanzado, si tengo condiciones, digamos, atractivas, probablemente existe la inversión. Cuando hay inversión se va a generar puestos de empleo, se va a generar trabajo y vos podés contabilizar eso. Y por otro lado también, si querés algo más directo, la propia inversión pública. Nosotros somos un país que está baja por razones, digamos, fiscales, pero somos un país que tiene un déficit enorme aún de infraestructura. Por lo tanto, ahí hay un espacio enorme de crecimiento. Porque claro, cuando el Estado invierte en infraestructura, también está básicamente contratando empresas para construir una ruta. Eso te genera una gran cantidad de empleo. Viviendas sociales que también hacen falta, te generan una gran cantidad de empleo. Entonces, yo creo que esa es la función del Estado. Pero fundamentalmente lo primero, ¿verdad? Crear condiciones para que el sector privado invierta. En tema de energía, por ejemplo, hay un espacio enorme donde se pueden desarrollar un montón de inversiones porque se necesita además, pero hace falta ajustar, es un buen ejemplo que podemos hablar después, hace falta ajustar algunos detalles que permitan, digamos, que el sector privado invierta en el sector energético. ¿Qué hace falta? Mira, qué importante es ese tema. Quiero contarte algo que hablamos mucho acá y le miro a mi compañero del panel. Nosotros vamos hablando toda la semana un poquitito de este tema de que la pobreza ha disminuido, la franja de la pobreza ha disminuido del 97, casi 60%, hoy representa el 20%. Sin embargo, estamos llegando a la hipótesis que hay una clase media que es la que de repente tiene menos, que es casi olvidada, ¿verdad? Según la opinión de los compañeros acá en mesa. ¿Cuál es la opinión que te merece esto? La clase media paraguaya está ahí medio en el limbo porque los subsidios, todas esas ayudas van para la clase más vulnerable, ¿verdad? Sí, eso es algo que suelo escuchar bastante de cómo las políticas públicas van más orientadas, digamos, al tema de reducción de pobreza, que parece medio obvio, y que no tenemos políticas públicas muy fuertemente orientadas a la clase media. Que de todas maneras hay que entender que Paraguay está viviendo en ese sentido un momento bastante único en su historia. Yo creo que hay que remontarse allá a la época de Carlos Antonio López, con ese proceso de modernización importante que tuvo el país, 1840 y algo, para encontrar un momento similar a partir del 2003, te diría yo. Del 2003 a ahora, la clase media pasó de significar alrededor de un 16% de la población a casi 40% de la población. Sí, digamos que hay una clase media de repente que puede ser inestable en el sentido de que cualquier shock, algunos le pueden volver a tirar a la pobreza, ese tipo de cosas, pero en general, de hecho, hay un montón de indicadores que te muestran en la propia ciudad lo que significa ese crecimiento de la clase media. Por ejemplo, la explosión de negocios gastronómicos, de comercio, hay mucho más gente viajando, hay mucho más gente haciendo turismo interno. Todos esos son fenómenos típicos de una clase media emergente y creciente. La cantidad de construcciones, un montón de nuevas cosas. Me contaba, por ejemplo, algún amigo de una librería, récord histórico en venta de libros. Nunca antes se leyó así. Por lo visto. Se compra por lo menos más libros, ¿verdad? Vos decís, pero la gente compra... No, pero ¿quién va a comprar nomás? Récord en asistencia a teatros. ¿Ah, sí? Sí, me contaban también gente de los teatros. Récord
Y cada vez hay más producciones que se animan entonces a hacer porque es un huevo de la gallina, Claro. hay gente que va y que paga esto. Entonces, todos son fenómenos típicos, récord en cantidad de gente estudiando afuera. También. Entonces, son todos fenómenos, digamos, típicos de la clase media creciente y que es súper interesante, súper importante. Yo creo que lo que pasa es que a partir del 2003, yo creo que se dio un proceso, o se está dando un proceso de transformación cultural en Paraguay que es bastante inédito. Por eso te decía, hay que remontarse a 1840. Y son varios factores juntos que en muy poco tiempo lograron eso. El primer factor, sin duda, fue este crecimiento económico. Nosotros, si miramos del 2003, que tuvimos el boom de los commodities y después, bueno, pero hemos mantenido a un nivel allá entre el 4 y 5% en promedio, si vos tomás todos estos años. Hemos tenido unas caídas, pero en promedio. Y eso ha hecho que nuestra economía, que en el 2003 estaba alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares, hoy está en 46.000 millones de dólares. Primer factor. Segundo factor, hubo un proceso acelerado de urbanización en Paraguay. Nosotros veníamos de la década del 80, seguramente con un nivel de población rural que estaba cerca del 66, 70%, eso es totalmente al revés hoy. Hoy tenemos una población mayoritariamente urbana. Eso también tiene, más allá de la denominación urbana-rural, vivir en las ciudades implica también otro tipo de relacionamiento, otro tipo de demandas, otro tipo de servicios. Los procesos de urbanización te generan también determinados cambios culturales, digamos, ¿verdad? Eso está ocurriendo en Paraguay. Tercero, tenemos una población eminentemente joven, que por las características luego de la juventud uno tiende a ser mucho más demandante, mucho más rebelde, mucho más innovador, ese tipo de cosas que se están dando al mismo tiempo que esto. El crecimiento que te estoy diciendo de la clase media, este dato que te doy de 16 a 40%. Y si bien es cierto, la medición de la clase media se da por ingresos, esa es la forma típica de medir, cuando uno está en la clase media también empieza a tener otro tipo de expectativas, otro tipo de necesidades, empieza a demandar otras cosas, empieza a consumir otro tipo de cosas, empieza lo que te decía, a viajar un poco más, al viajar un poco más ve otras realidades, empieza a comparar, empieza a decir yo también quiero esto, empieza a ver lo que ocurrió acá en Buenos Aires o en San Paulo, yo también puedo abrir un negocio como esto, empieza a innovar. Ese es un fenómeno típico, digamos, de una clase media que empieza a sentirse más atraída y a hacer cosas distintas. Tenemos una revolución, en este mismo periodo de tiempo, te estoy citando los factores, una revolución de las tecnologías de la comunicación. Nosotros en 2008, nomás que acá muy cerquita, la penetración de Internet no pasaba de 8 o 10%, hoy está en más del 90%, y si hablamos con el smartphone, llega a eso. Eso también te genera todo un espacio gigantesco. Hay muchos estudios que te hablan el papel que jugó en la caída, por ejemplo, del muro de Berlín posteriormente, en esa revolución que hubo de todo el tema de la comunicación, ni siquiera todavía Internet cuando eso, porque el tema de estar intercomunicado te genera también otro tipo de expectativas. Tenemos una población que tiene más años de estudio, tenemos un problema serio con la calidad de la educación, lo podemos hablar, pero nosotros veníamos de prácticamente un promedio de estudio de 6 años, el promedio de estudio en Paraguay hoy está cerca de 10. ¿Cuándo eso? Y 6 años estábamos hablando de la década del 90. Por eso, esto que te estoy diciendo a partir del 2003, bueno, fue creciendo paulatinamente, hoy estamos cerca de 10 años en promedio, obviamente hay desigualdad, en zonas rurales es menor, en zonas urbanas es mayor, pero digamos que ha habido también ese crecimiento importante. Entonces, cuando vos sumás todos estos factores, en poco tiempo, en 15 años, en 20 años a lo sumo, se juntaron todos estos factores. Y esto está generando un proceso de transformación cultural, te diría yo, muy importante en Paraguay, que repito, yo creo que es bastante inédito, ¿verdad? Probablemente, y no quiero decir que es perfecto, porque a veces hablar positivamente es como que se entiende que todo es perfecto. Pero probablemente en términos históricos, que vos sabés que a mí me gusta mucho, es el mejor momento de la historia. Yo creo que sí. Te digo, no sé, habría que explorar mucho mejor. Vos lo conocés porque vos lees mucho sobre historia. En la década de 1840 también parecía ser que fue un proceso de transformación importante. Carlos Antonio López empezó a traer gente de afuera, había británicos que venían acá. Fue el primer. Hoy el programa Becal, de beca, se llama así porque el primer grupo de becarios paraguayos que se fueron a estudiar a Europa fue en 1840 y algo. Entonces, no sé si esa época fue también pero un proceso. Sin duda la posguerra, podemos decir, después del 70, yo creo que duda. absolutamente, sin duda luego. Y tenemos que entender eso. Ahora quiero hablar de la educación. Distinguido Jan, porque uno con estas tertulias, investigando, uno se da cuenta que la principal movilidad social, es decir, de estar en el nivel de la pobreza a ir a un nivel medio y por qué no más adelante a un nivel medio alto, se da con el estudio, a mayor cantidad de estudio. Veía un estudio la vez pasada que me dejó
anonadado, que decía que la gente que estaba privada de su libertad, es decir, presa, Sí. los reclusos que estudiaban, un 85% de ellos al salir no reincidían en el crimen. Si no estudiaba, es totalmente al revés. El 85% de los que no estudiaron reincidían. Yo decía, wow. O sea, que el estudio está, guste o no, está totalmente relacionado con el desarrollo de la persona. Te doy otro dato. El dato de pobreza vos lo diste. Hoy actualmente en Paraguay es alrededor del 20% está ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, aquellos que al menos terminaron el colegio, que no son muchos, podemos ver por la Sexto cifra en curso. Paraguay, sexto curso. Sería el tercer curso, Tercer se llama año, hoy. tercer Tercer año, año, que tenga 12 años de estudio, en esa franja el nivel de pobreza no llega al 5%. Es decir, a pesar del déficit de calidad, el solo hecho de haber terminado el colegio, ya tu hijo en una franja privilegiada y probablemente esté fuera de la pobreza. Wow. Perdón, Jan. Solo el 5%, o sea, si el joven, la señorita, Sí, o la persona. termina el sexto curso, ¿eso Sí. cuántos años de estudio son? 12 años. 12 años. ¿E incluye el primer grado? Incluye O preescolar. desde el jardín. Desde preescolar, Desde te diría yo, preescolar, sí, 12 años. 12 años, solamente el 5% de ellos van a estar dentro de la franja. Están dentro de la franja de pobreza. Hoy. Quiere decir que efectivamente, y te repito, a pesar del serio problema de calidad de nuestro sistema educativo. Que ya me vas a contar en breve. Que te vamos a contar. Y si amplío un poquito y tengo algún estudio de grado o un diplomado, etcétera. Y no tengo el dato, pero probablemente sea un menor. Los datos que tenemos es que, claro, una persona que terminó la secundaria tiene ingresos que son más del doble del que solo terminó la primaria. Obviamente eso le permite salir de la pobreza. Y los que tienen estudios terciarios tienen de vuelta 1,5 o algo así era, más de ingresos de vuelta. Claro, es natural. En cualquier empresa, cuando va a seleccionar a una persona, y estamos en un momento donde la gente también empieza a buscar, qué sé yo, gente, obviamente, mínimo te pide lo que sea bachiller. Si no tenés eso, te queda seguramente complicado. Ya empleo de mucho menor calificación, de mucho menor calidad. Que es realmente el problema más estructural que tiene continuar con eso tan necesario que es seguir reduciendo la pobreza en Paraguay. Porque es cierto, nosotros venimos de 60, en el 2002 estábamos en 54% de pobreza, hoy estamos en 20%, es un éxito enorme. Lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez más difícil bajar ese punto extra, bajar a 18, bajar a 17, el objetivo pues es ese. Y se vuelve muy difícil porque ya hay cuestiones mucho más estructurales. ¿Cómo hacer para que una persona que no tiene educación, que terminó o no terminó el colegio, abandonó en sexto grado y está básicamente dentro de una situación bastante vulnerable, cómo hacer para que consiga empleo, para que consiga ingresos sostenibles? Es complicado, digamos, ¿verdad? Para que se globalice. Para que se globalice, para que tenga herramienta en un mundo que cada vez te exige más. Y ni siquiera estamos empezando recién viendo todo el tema de la revolución de la inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Entonces cada vez se vuelve más difícil para ese grupo, que en el fondo casi el Estado tiene que estar como que sosteniéndolos, digamos, ¿verdad? Pero eso tampoco es sostenible. En el sentido de que uno está... Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hacer para desarrollar capacidades en esas personas que les permita insertarse de alguna manera y generar por sí mismos la capacidad de salir de la pobreza? Los números indican muy claramente, Salim, de hace tiempo, de que lo que te genera básicamente, obvio esto, esa salida de la pobreza, porque así lo está medida, es ingresos superiores. El ingreso superior en un 85 o 90% viene por ingresos laborales. La parte de ingresos que vienen por las transferencias, que en Paraguay son básicamente el tema de Tecoporá, bueno, el tema también de adultos mayores, representa apenas un 5 o 6% nomás de esa salida de la pobreza. O va, por lo mitad. Exactamente. Sí. Lo que te muestra con mucha claridad es que en Paraguay la salida de la pobreza significa trabajar. Y yo también creo como vos que la gente quiere trabajar en la medida que encuentra y busca y hay más oportunidades, consigue ese empleo y eso es lo que le permite salir de la pobreza. Wow, me entusiasma este tema. Quiero saber, Jan, yo aprendí con ustedes una presentación de Juntos por la Educación, aquella presentación que mostraba que en promedio en la transición democrática han habido o han durado 1 año y medio cada ministro de Educación, ¿verdad? Y yo me acuerdo algunos números. 14% de los paraguayos en el año 89, cuando comenzó la transición, terminaban el colegio. Hoy, 50% termina. Falta muchísimo. Pero de 1,4 o de 14% a 50% es un salto gigantesco. ¿Qué hizo bien el sistema educativo paraguayo? Primero, si me puedes decir, ¿y qué tenemos que hacer para adelante?
Te contesto concretamente. Hizo bien el sistema educativo paraguayo aumentar la cobertura, la cantidad, y todavía nos falta, hicimos relativamente bien. No hicimos bien el control de calidad de ese proceso de aumento. Y te lo explico. Efectivamente, cuando cae la dictadura, ocurrió algo muy interesante, Salim. La sociedad paraguaya se planteó, y muy, muy interesante luego, se planteó, necesitamos transformar la educación para vivir en democracia. Esta educación que recibimos de la dictadura no la queremos. Eso era un pensamiento mayoritario y que tenía un consenso político en Paraguay. Eso es fantástico, principio de los 90. Y para darte algunos números, en principio de los 90, ese 14% que vos mencionabas, que era lo que terminaba en el colegio, se invertía alrededor del 1% del Producto Interno Bruto en educación, alrededor del 8% del presupuesto general de gastos se destinaba a educación y teníamos estos niveles muy bajos de cobertura. Y entonces el país se dice, bueno, vamos a hacer una reforma educativa porque necesitamos en democracia otra educación. Y esto generó una movilización social importante y un consenso político. Te digo consenso político porque en el 92 se estableció la Constitución. No es que así nomás, ese es un acuerdo marco político genial y nadie incluso discutió eso, de que tiene que haber un mínimo de inversión en educación. Y se estableció que el mínimo, está en la Constitución, es el 20% del presupuesto general de gasto de la nación. No puede haber una inversión, según la Constitución, menor al 20% del presupuesto general de gastos de la nación. De la administración central, fíjate que el presupuesto es más o menos 14 mil millones de dólares, la mitad sería la administración central, tiene que ser el 20%, hoy sería más o menos 1.400 millones de dólares. Eso es un consenso político y un consenso social. Primero, entonces, hay que darle presupuesto o un mayor presupuesto a la educación. Después vamos a hablar si esto es suficiente o no, pero eso fue un cambio radical. Imagínate, te decía, 8% antes pasó automáticamente al 20%, casi como que se triplica, digamos, ¿verdad? Segundo, hay que reformar el tema del currículo. Esto es realmente, ya tenemos que pensar en algo distinto. Y se hizo la reforma educativa. Y para la reforma educativa, Salim, se hizo un proceso muy participativo. Se hicieron más de 20 congresos nacionales. En ese momento había 19 departamentos en el país, cuando la Constitución cambió eso, 17 después, y un Congreso Nacional. Después se le trajo, vos sabés que se creó un equipo, se llamó el CARE, un consejo asesor de la reforma educativa, con la mejor gente que teníamos en Paraguay. Imagínate que hoy se conforme, no sé, es la mejor gente para hacer algo y vos le traes a los mejores y conformar un equipo. Ahí había gente fantástica, qué sé yo, Vicente Sarubi, el padre Montero, mucha gente, el Domingo Rivarola, Ramiro Domínguez, gente de primer nivel, digamos, los mejores de Paraguay, una selección nacional. Y a esa selección nacional se le trajo también a gente internacional para que asesore. Vos sabés que vino a Paraguay y vivió un año el que actualmente es el director de la Escuela de Educación de Harvard, Fernando Reimer se llama. Cuando eso ya estaba en la Escuela de Educación de Harvard, vino y vivió un año acá. Tuvimos mucha cooperación internacional. Entonces se armó realmente un equipo de lujo que construyó una reforma, digamos, que la filosofía, cuando uno lee, es fantástica. Ya hablaba en el 92, 93, ya se hablaba básicamente de desarrollo sostenible, desarrollo de las capacidades, un montón de cosas, del civismo, un montón de cosas que, bueno, se construyó eso. Y se instaló básicamente, esto empezó en 1994. Tal vez acá empiezan algunos de los problemas. El enfoque fue, bueno, primero tenemos que aumentar la cobertura, porque obviamente muy pocos estaban en el sistema. En el 94 teníamos más o menos 500.000 estudiantes en el sistema. Fíjate, en 10 años, del 94 al 2004, aumentamos a 1,5 millones. Casi 1 millón de estudiantes nuevos incorporamos al sistema, que más o menos se mantiene hasta hoy en día. Cuando vos incorporás esa cantidad de gente en tan poco tiempo, vos necesitas básicamente dos cuestiones fundamentales. Una es construir escuelas y colegios, porque tenés que dar cabida a un montón de nuevas personas, de jóvenes que antes no tenían esa posibilidad. Ahora, ¿cómo hicimos ese proceso? Ahí ya empezamos con los problemas, digamos, del control de calidad de ese proceso. Y ese proceso que debería haber estado planificado de una manera, en realidad se hizo de una manera muy desordenada. Y acá también ya empieza a ser contaminado por determinadas cuestiones, digamos, de la política criolla, clientelar, algo que siempre lo decimos, queremos salir de eso. ¿Qué significa esto? Que un caudillo local quería, obviamente, quedar bien en su comunidad. Vamos a hacer una escuela acá, conseguía los rubros, ¡boom!, se construía ahí la escuela. No sé cuál era el criterio de la gente, teníamos que construir una central y después, no, se construía nomás. Bueno, pero porque hacían falta de escuela. Hay que ver también el proceso de calidad en la construcción. Y teníamos, acordate, más presupuesto, entonces empezaron a hacer eso. Y la segunda cuestión tiene que ver, y acá viene un tema incluso más grave, el tema docente. Necesitamos muchos nuevos docentes, y rápido.
porque hay un montón de nueva gente que va a venir. Y tampoco hicimos con los criterios de calidad. Y todavía unos indicadores. Antes de eso, nosotros teníamos alrededor de 17 institutos de formación docente, que es el lugar donde se forman los docentes que después se convierten en docentes del sistema. 17, pasamos a tener 140 en pocos años. Cualquiera, literalmente, habría un instituto de formación docente. De vuelta, la contaminación política empezó a surtir efecto y un caudillo determinado en una pequeña ciudad del interior abría su instituto de formación docente, invitaba a la gente que estaba con posibilidad de que terminó el colegio, que eran pocos, pero algunas, particularmente muchas mujeres, para que puedan hacer 2 años de instituto de formación docente y rápidamente entrar al sistema educativo después, donde vos tenías un sueldo bajo, pero por lo menos un salario fijo, Claro. cosa que en el interior, imagínate en esa época, no era nada despreciable, Obvio. digamos, ¿verdad? Porque tenés todo el año un salario. Se llamaba, ¿lo te acordás? No sé si vos escuchaste ese término maestra mena, digamos. Sí, ¿verdad? sí, Porque, sí. porque, bueno, una maestra era alguien que tenía ahí prestigio y tenía un salario mínimo. Pero de vuelta, ¿cómo no lo hicimos con criterios de calidad? Y se abrieron cualquier tipo de instituto de formación docente. Obviamente, los sistemas de formación inicial para el docente fueron sumamente deficitarios y mucha de esa gente entró al sistema y permanece hasta hoy en el sistema. Claro, uno podrá decir, bueno, pero se lo hubiese acompañado posteriormente con un proceso de formación continua, que hay que hacer, por supuesto, pero eso tampoco se hizo durante muchísimo tiempo. Entonces vos tenés un problema de base y un problema de acompañamiento. Entonces, obviamente, eso afecta la calidad del sistema. ¿Y qué es la calidad del sistema de la salud? Muy sencillo. A ver. El sistema educativo tiene un objetivo único y central que es el siguiente: que los niños y niñas aprendan lo que tienen que aprender para desarrollar todo su potencial como ser humano. Por eso organizamos esto que se llama sistema educativo y le ponemos plata por el tema de los impuestos. Este es un invento relativamente nuevo en la historia de la humanidad. A partir de la Revolución Industrial empezamos a inventar esto que se llama, vamos a hacer un sistema educativo. Anteriormente eran todo con tutores, eran todo, digamos, algo reducido, con un grupo de gente, la iglesia. Bueno, ahora dijimos, no, como Era un sociedad, privilegio. Era un privilegio, no. Ahora dijimos, como sociedad, todos tienen que tener la posibilidad de aprender lo que la sociedad, que los adultos consideran que son cosas importantes que aprender. ¿Qué era? Bueno, eso está en la reforma educativa, está en la filosofía, eso tienen que aprender. Bueno, hoy tenemos, y eso ha sido también algo positivo del Ministerio de Educación particularmente, tenemos mediciones que nos permiten ver de una manera estandarizada, de una manera científica, ¿están aprendiendo lo que tienen que aprender o no están aprendiendo lo que tienen que aprender? Y tenemos mediciones nacionales que son test que se toman, se llama SNEPE el proceso. Tenemos mediciones regionales, hay una que se llama TERCE, que se hace a nivel de 15 países en Latinoamérica, y tenemos mediciones globales, se llama PISA, el principal examen que se hace a nivel global, unos 80 países del mundo. Y se toman básicamente 2 cuestiones fundamentales. Me dirás, no es lo único, pero es muy fundamental. Comprensión lectora, es decir, un joven puede leer y comprender lo que lee. Comprender lo que lee significa que yo puedo extraer la idea central y puedo tener incluso una opinión crítica con respecto a eso, una opinión personal. Y la otra prueba es en matemáticas. También hay una prueba en ciencia, pero eso no tiene, por ejemplo, la evaluación nacional. Y matemáticas es básicamente si yo puedo resolver problemas determinados a partir de situaciones. ¿Qué sé yo? Salí de tu oficina a las 7:30 y tenés que transitar 4 kilómetros y tú tanto kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo vas a llegar? Ese tipo de cosas. Aritmética. Aplicar para que vos puedas resolver determinados problemas. ¿Por qué? Porque eso supone que es lo básico que vos tenés que tener en términos de razonamiento y de comprensión lectora para poder construir sobre eso un montón de otras cosas. Bueno, el dato Stalin coincidente entre las pruebas nacionales, regionales y globales Se repite. se repite. El resultado. El resultado, cerca del 80%. 80%. Yo creo que es la cifra más catastrófica de Paraguay. 80. Siempre lo digo. Por ciento de nuestros estudiantes se aplazan. Eso significa que no reúnen los requisitos mínimos. Normalmente hay 4 o 5 o 6, dependiendo del tipo de prueba, niveles. Y los 2 primeros niveles es de aplazo. Bueno, ahí está el 80%. 80%. Imagínate el problema que significa que una persona, un joven, sabe leer, aprendió a leer, la técnica de la lectura. No es analfabeto. No es analfabeto desde esa perspectiva, pero es analfabeto funcional porque no puede comprender cabalmente lo que lee, no puede entresacar una idea.
Eso tiene implicancias enormes en la democracia, en la forma de elegir, en la forma de trabajar, en la forma de entender la vida, en la forma de ir incorporando después otras abstracciones. La justicia, la equidad, esos son conceptos abstractos que mínimamente vos tenés que tener una suerte de capacidad de pensamiento crítico, digamos, para poder... Y el pensamiento crítico está muy vinculado a la capacidad de entender lo que uno está incorporando de la lectura o de la realidad, digamos. Entonces tenemos un problema serio del funcionamiento del sistema educativo para que me dé esos resultados. Es cierto, tenemos más gente en el sistema, la cobertura se amplió, igual tenemos problema de deserción, pero se amplió la cobertura, pero tenemos un serio problema de calidad. Porque yo creo que estuvo muy enfocado todo en cobertura y en ese proceso que había que hacerlo, se descuidó la calidad y se permitió que haya mucha contaminación política. Finalmente el Ministerio de Educación es una institución que está en todo el país, claro, que tiene el mayor presupuesto de todos los ministerios y que tiene básicamente una posibilidad para la lógica política de poder ubicarse, digamos. Ahí tuvimos un expresidente que fue ministro de Educación, una candidata presidencial que también fue ministra de Educación, un senador, después un vicepresidente que fue ministro de Educación. Es decir, mucha gente, porque es un espacio, digamos, una catapulta importante. Y no solamente para un presidente, para muchos otros actores también del sistema. Digamos. Entonces no cuidamos eso, Salim. Al no cuidar, hoy tenemos la consecuencia esa. Hoy tenemos una infraestructura educativa deficitaria, por decirlo de alguna manera, y tenemos también un plantel docente que nos fue acompañado con procesos de formación y de capacitación. Y acá hay una oportunidad grande, Salim, que se habla poco en Paraguay. Se están jubilando. Estas personas están empezando a jubilarse. La gran pregunta es, ¿cómo los reemplazamos? ¿Reemplazamos a eso modificando el proceso que de alguna manera dio origen a este problema o no lo estamos haciendo? Y lo estamos haciendo a media, digamos. ¿Qué significa modificar el proceso? Tenemos que ser mucho más exigentes con los institutos de formación docente. Tienen que estar acreditados, tienen que tener sistemas de calidad, sistemas de control. Fíjate lo que pasó en la última prueba que se tomó. 70 y algo % de los docentes no cumplen. Esos docentes pasaron por un instituto de formación docente. ¿Cómo se entiende que alguien que terminó el instituto de formación docente no pueda después pasar la prueba para ingresar al sistema? Algo falló. Algo falló en el proceso de formación y algo entonces falló también en el proceso de control de calidad o está fallando. Entonces hay que ser mucho más estricto en ese problema. Porque nosotros tenemos ahí tres grandes situaciones, Salim. El primero, que tiene que ver con toda esta dinámica de estos últimos años, es la atractividad. Y acá yo siempre me pregunto, si uno entra, ¿qué querés? En los 50 mejores colegios del país, en el último año, y le pregunta, levanten la mano por favor, ¿quién quiere ser docente? ¿Cuánta gente vos creés que va a levantar la mano? Muy poca gente probablemente, porque no es una carrera que se percibe como atractiva, como vocacional, para no decir nadie. Entonces ya tenés un primer problema, no le estás atrayendo a los mejores, no le estás atrayendo a los mejores. Segundo problema, esto que te estoy diciendo, por lo visto los institutos de formación docente no tienen todavía los sistemas de calidad y de control de calidad porque al final sus egresados 70 y algo % se aplazan. Y era malo, 80 era. Y tercero, no tenemos todavía montado un sistema adecuado de formación continua para el docente que le acompañe en su proceso a lo largo del tiempo, porque hay que actualizarse y se van haciendo intentos. Hay efectivamente un poco más de presupuesto, pero tenemos todavía muy poco. Cuando uno analiza el presupuesto del Ministerio de Educación, 90% va para el salario, menos del 1% va para el tema de formación y de capacitación continua, digamos, ¿verdad? Entonces, fíjate, tenemos un problema estructural que todavía no lo estamos solucionando y ese es un problema que te va a acompañar por mucho tiempo, porque los cambios en educación son lentos. Vos tenés que esperar, digamos, si empezamos a hacer ahora, empezamos a ser más exigentes con el Instituto de Formación Docente, empezamos a ser más exigentes y generamos incentivos adecuados para mejorar la atractividad, después recién vas a ver los cambios, más adelante recién vas a ver. Bueno, ahí yo veo que hacemos relativamente poco todavía, Salim. ¡Wow! Qué profundo lo que nos contás. Creo que la mayoría de nosotros no accedemos a este nivel de información y eso me parece que tiene un gran valor. Jan, gracias por estar con nosotros hoy acá. Creo que nos ha entregado muchísimo y sin lugar a duda creo que quedó el mensaje de que el elemento fundamental para el desarrollo del futuro del Paraguay está en la educación. Y otra vez, si hacemos un zoom como una mamushka, es el docente fundamental para que ese desarrollo pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Avisorá un futuro promisorio, positivo? Sí, yo soy muy optimista siempre, eso tiene que ver con mis características. Siempre creo que lo mejor está por llegar.
Y obviamente eso implica que hagamos el esfuerzo, lo que tenemos cierta participación en la sociedad en diferentes espacios, que sigamos haciendo el esfuerzo, digamos, porque, repito, hay muchos desafíos, muchas cosas por hacer, pero muchas cosas también se hicieron. Y en ese sentido, sí, solo creo que Paraguay tiene enormes oportunidades, porque hicimos muy bien muchas cosas en términos económicos, toda esta nuestra estabilidad todavía está por verse cómo le quitamos el jugo. Tenemos que quitarle el jugo y tenemos que ser inteligentes para quitarle el jugo, a pesar de estas restricciones en términos de capital humano avanzado, en términos, digamos, de seguridad jurídica. Pero bueno, enfoquémonos en eso. Salim, acá no es una cuestión de no saber lo que hay que hacer. En general, yo creo que hay 3 grandes condiciones, Salim, para que vos puedas tener un cambio social. Primero, vos tenés que tener una capacidad de gestión programática, es decir, tenés que saber qué hacer, con programas muy bien estructurados. Acá no está el problema. Nosotros sabemos y tenemos un montón de diagnósticos, estudios, sabemos en educación, sabemos en inversión, sabemos en justicia. Después tenés la capacidad de gestión operativa. Tenés que llevar adelante e instalar e implementar estos procesos de reforma. Acá tenemos un poco más de dificultades, pero también lo podemos hacer. Lo hicimos con el Banco Central, lo hicimos con el Ministerio de Economía, lo hicimos con la AFD, lo estamos haciendo con Itaipú, con muchas, ya lo hicimos en Paraguay. Y el tercer gran problema es la gestión política. Y la gestión política es conseguir los consensos, convencer a las mayorías, persuadir, digamos, a los actores que de alguna manera te definen o no, los tomadores de decisiones. Yo creo que ahí está nuestra principal debilidad. No estamos teniendo la capacidad de gestionar políticamente los cambios y las reformas que nos permitan mirar el desarrollo o aprovechar las oportunidades enormes que tiene Paraguay para el desarrollo. Entonces tenemos que forzar mucho esto. Y seguramente que tenemos que forzar con nuevos liderazgos, con este tipo de conversaciones, con la gente organizándose, con más sociedad civil, con más presión de ese punto de vista, porque tampoco podemos esperar que la clase política de por sí sola nomás cambie. Tienen que surgir, digamos, nuevos actores que presionen para que esto cambie. Yo creo que eso es lo que tenemos que apuntarle ahora con este tipo de conversaciones y muchas otras. En cierta manera, a eso es lo que estamos apuntando. Entonces yo creo que mi optimismo me dice que esto también va a ir mejorando. Y bueno, en la medida que lo hagamos, yo creo que hay mejores oportunidades de aprovechar esto para que el desarrollo en Paraguay sea una mejor realidad. Gracias, Jan. Te voy a esperar de vuelta. Hay muchas cosas que hablar todavía. Con mucho gusto, Salim. Un privilegio conversar contigo. Igualmente, gracias. Estuvo con nosotros Jan Speranza, rector de la universidad y director también ejecutivo de Moisés Bertoni. Vamos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Buenos Días, América. Silente el cielo azul, tus selvas con